inmersión es una de las principales causas de lesiones y muertes entre los jóvenes. Se estima más que del 90% de estas lesiones son prevenibles. Está entre las 10 principales causas de muertes, principalmente en niños y jóvenes. Es un tema que ha estado muy bien estudiado en la población pediátrica. La mortalidad y la morbilidad son proporcionales siempre al insulto hipóxico y eso también requiere tiempo de inmersión o de sumersión. Y el tratamiento de ese insulto hipóxico va a ser el principal pilar de la terapia de estos pacientes. Casi todas las víctimas de ahogamiento, afortunadamente, regresan a casa sin secuelas, excepto aquellas que por el evento hipóxico terminaron en paro cardíaco o respiratorio después del ahogamiento. Y las patologías asociadas, como lo describíamos ahora, pacientes que tienen antecedentes, problemas coronarios, problemas cerebrovasculares, etcétera. Estas patologías asociadas pueden desencadenar en un mal momento y en un mal tiempo un ahogamiento y debe ser siempre considerado en el momento de que veamos a estos pacientes. Se dice entonces que cada hora de cada día más de 40 personas pierden la vida por ahogamiento. Esto fue descrito en el último consenso de la OMS, publicado en el 2014. Dentro de la epidemiología, rápidamente, principales causas de muertes no intencionales en el mundo, se registra alrededor de 372.000 muertes en el año, 90% en países en vías de desarrollo. Los hombres tienen el doble de probabilidades de ahogarse que las mujeres. Más de la mitad de las víctimas son menores de 25 años y la mortalidad en países de bajos ingresos triplica la de los países de altos ingresos. La epidemiología, por supuesto, es variable en cada país y debemos añadir a esta epidemiología los pacientes que lo hacen por suicidio. Recordar también en la epidemiología pacientes jóvenes con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y consumo de alcohol también entran en estas estadísticas. Para entrar entonces en materia, las definiciones, tenemos básicamente 4 definiciones. Una de ellas es la inmersión, que es como el tema actualmente, pero que va muy de la mano de la sumersión por las patologías que causan ambas. Básicamente, la inmersión es cuando no todo el cuerpo de una persona está dentro del medio líquido, simplemente la vía aérea superior. La sumersión es cuando todo el cuerpo entero, incluyendo por supuesto la vía aérea superior, está dentro de algún medio líquido. Esto entonces puede llevar o no a lo que se conoce como ahogamiento. El ahogamiento es básicamente el proceso de experimentar un deterioro respiratorio, sea por inmersión o sumersión en algún medio líquido. Y el rescate acuático se da cuando se evita el proceso de ahogamiento después de un rescate sin falla respiratoria. Entonces el paciente pues, sale ileso y se evita pues, cualquiera de estas noxas. El ahogamiento comienza con el deterioro respiratorio y puede ser básicamente no fatal o fatal. No fatal si la persona sobrevive a todo el proceso, fatal si la persona fallece. Anteriormente, del 2014 para atrás, se usaban términos como casi ahogamiento, ahogamiento seco o húmedo y ahogamiento secundario, pero ahora simplemente todo se reduce a decir si el paciente tuvo un ahogamiento que fue fatal o no fatal. Estos términos de ahogamiento seco básicamente parten del proceso fisiopatológico y es donde existe un laringoespasmo muy fuerte, se evita la entrada de agua, los sacaban del agua y cuando veían o de pronto pues por alguna circunstancia fallecía, pero post-mortem hacían los análisis y encontraban pues que no había como agua en los pulmones, entonces se considera como el ahogamiento seco. Pero más del 95% de los pacientes tienen micropartículas de agua en los pulmones, entonces ese proceso de seco pues, se sacó pues como de la lista. Dentro de la fisiopatología tenemos básicamente, si tenemos un paciente que está en persistencia de inmersión o de sumersión, entonces es que se desconfigura todo. Básicamente lo que sucede entonces, si hay persistencia en la inmersión o la sumersión, entonces ocurren 2 cosas importantes. Entra agua en la cavidad oral e inicia una ingesta abundante de esa agua en el medio en el que está el paciente. Esto lleva a 2 reflejos importantes para proteger la vía aérea superior, que es el laringoespasmo y la tos. El laringoespasmo y la tos, principalmente la tos, puede inducir dentro de ese mismo proceso vómito y el vómito favorecer también el proceso de broncoaspiración. Aguantar la respiración y ese proceso de acumulación permanente de hipercapnia nos va a hacer que se exija un primer como reflejo
de respiración cuando el paciente, digamos, persiste en ese medio de inmersión o sumersión. Ese proceso de respiración espontánea, pues entonces va a empezar a facilitar que el agua entre a la vía aérea, porque este reflejo del laringoespasmo se agota. Cuando se pierde el reflejo, entonces entra agua a las vías respiratorias y aquí empieza un proceso fisiopatológico de exudado pulmonar, lavado del surfactante, atelectasia, menores horas de intercambio gaseoso, shunt y lesión pulmonar, finalmente. Cuando tenemos ingesta permanente de agua, esa agua que se ingiere puede llevar a varias cosas. Una de ellas es trastornos hidroelectrolíticos, que es lo que aparece aquí arriba. Los trastornos hidroelectrolíticos y todas estas cosas las vamos a ver más adelante. Dependiendo de donde el paciente se haya ahogado, sea en agua dulce o en agua salada, pues eso también va a implicar algunas situaciones que las vamos a ver más adelante. Principalmente en el agua salada, aumento del daño pulmonar. Y en el agua dulce se habla de algo de dilución general y de hiperemia por medio isotónico. Y la falla renal, que también vamos a ver qué evidencia hay más adelante. Esto, en términos globales, algunas de estas cadenas nos van a llevar entonces a perpetuar la dificultad respiratoria. Y si esto continúa y la anoxia es muy grande, entonces pues vamos a terminar en un paro respiratorio o en un paro cardiorrespiratorio. Se dice que más o menos de 1 a 3 mililitros por kilogramo de aspiración de agua produce alteraciones profundas en el intercambio de gases pulmonares y va a disminuir la complacencia pulmonar en aproximadamente un 10 a un 40%. Esto es en la parte pulmonar. Cuando hablamos de la parte cardiovascular, entonces tenemos una cosa que se llama el conflicto autónomo. El conflicto autónomo parte de que se activa la parte parasimpática y se activa la parte simpática. Se activa la parte simpática cuando el paciente entra en un choque, pues, digamos, agua fría, el aguantar la respiración. Esto me va a activar la parte simpática, que va a afectar principalmente los nodos sinoatrial y atrioventricular y al miocardio. Esto se traduce en taquicardia, pero a la vez el reflejo del buceo, que es inhalaciones profundas para aguantar la respiración, me van a activar la parte parasimpática que se da por los nodos sinoatrial y atrioventricular, y esto me va a generar bradicardia. Entonces, ese conflicto entre ambos sistemas, se ven ahí como en una especie de equilibrio hasta que el paciente, por persistencia de la inmersión o la sumersión, necesita respirar. Cuando hace esa primera respiración, ahí es que tenemos más de un 90% de posibilidades de generar arritmias. Pues sí, resulta que si adicional a eso, el paciente tiene factores predisponentes, pues muy de malas, que tenga una cardiopatía, que tenga una aterosclerosis, que tenga alteraciones del intervalo QT, cardiopatías isquémicas, miocardiopatías hipertróficas o síndromes de QT, pues esto se va a ver francamente manifestado en esta principal secuencia de eventos arrítmicos, que van desde la taquicardia ventricular en los 10 segundos después de haber realizado esa primera necesidad de respirar. Taquicardia ventricular, bradicardia extrema, luego superamos a una actividad eléctrica sin pulso y finalmente la historia. Por supuesto, esto puede variar de persona en persona, pero es como lo que se ha descrito y se ha logrado describir, porque por supuesto es demasiado difícil estudiar a un paciente de estos, qué tipo de arritmias hacen mientras está ahogando. Ahora es un poquito más. Y en la parte neurofisiológica, pues todo está extrapolado a lo que sabemos de reanimación cardiopulmonar, parada cardíaca. Y la diferencia principal radica en que cuando tenemos un paciente en un proceso de ahogamiento, pues la hipoxia cerebral es progresiva. Pues usted le da una arritmia maligna y usted muere inmediatamente, pues la hipoxia es inmediata. Pero aquí, pues la hipoxia cerebral es progresiva. La duración de la hipoxia siempre dependerá, entonces, del tiempo de inmersión y del tiempo en el que el paciente esté en el agua o en el medio en el que se está ahogando. Y la duración de la hipoxia es un factor pronóstico para lesión cerebral. Y se dice que la reducción del metabolismo cerebral se da en un 5 a 6% por cada grado centígrado perdido. Y esto va en relación a la temperatura del agua y más adelante vamos a ver qué evidencia hay sobre esto. Entonces, vamos a empezar con algo muy importante y es la atención prehospitalaria de este tipo de pacientes. La atención prehospitalaria es fundamental porque si usted tiene un buen entrenamiento y usted sabe identificar a un paciente de estos y además de eso sabe tratarlo, va a reducir
la desfavorabilidad del pronóstico neurológico de este paciente al disminuir el tiempo en el que permanece en hipoxia. Entonces miremos cómo en este video se plantea la posibilidad de iniciar incluso las ventilaciones de rescate en el medio acuático. Tenemos al paciente que está en una posible sumersión, mire que todo el cuerpo está por debajo del agua. Se activa la atención con nuestra rescatista que va por el paciente, le quita la anoxa, saca vías aéreas del agua, le avisa a su compañero para que active el sistema de emergencias, identifica que el paciente no responde, lo acomoda en una posición que ella pueda lograr iniciar la reanimación e inicia las ventilaciones de rescate en el medio acuático. Ojo, por supuesto, personal entrenado. Si usted es un chapulín para el agua, pues se van a ahogar los dos, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es, si usted no está entrenado, traslade al paciente rápidamente a tierra firme para que usted inicie las maniobras de reanimación. Hago énfasis, vuelvo y digo, en la atención prehospitalaria porque la atención prehospitalaria buena en estos pacientes es lo que puede marcar la diferencia grande. Reanimación en medio acuático en tierra firme, disminuir el tiempo de sumersión e inmersión y por ende el de hipoxia. Y la atención prehospitalaria fundamental para garantizar la sobrevida. Esta cadena que se propone para la atención prehospitalaria, acá arriba dice no responde y no respira, pide ayuda y avisa a los servicios de emergencia, abra la vía aérea y realice 5 ventilaciones con suplemento de oxígeno si es posible. Si no hay signos de vida, empiece reanimación cardiopulmonar normal, esta es la básica, 32 ventilaciones, y aplique un DEA si está disponible y siga las instrucciones para su uso. Esto entonces también se ha complementado con una clasificación de ahogamiento propuesta por el doctor Spillman, que es uno de los principales autores que más ha escrito en pacientes que mueren por ahogamiento, y básicamente son 6 grados. El grado 1 implica que la auscultación pulmonar es normal y el paciente tiene algo de tos. La auscultación pulmonar en alguna literatura se cambia por presencia de espuma en la boca. El grado 2, crépitos en cualquier parte de los campos pulmonares. El grado 3, crépitos generalizados, pero que no hay hipotensión. O sea, usted va a pulso radial y tiene pulso y por ende considera que la presión arterial sistólica está por encima de 90. Grado 4, crépitos generalizados, pero con hipotensión arterial. Grado 5, cuando el paciente tiene el paro respiratorio aislado, y el grado 6, cuando hay paro cardiorrespiratorio. Como les digo, en alguna literatura se cambia los crépitos por presencia de espuma. Y esto básicamente se resume en este algoritmo grande de la atención prehospitalaria, donde dependiendo de los grados dependiendo del grado de ahogamiento, pues asimismo se toma una conducta y se traslada al paciente, sea al departamento de emergencias, a la unidad de cuidados intensivos, obviamente el computador se ve mejor, cuidados intensivos o a una... Sí, igual no hay problema, esto es básicamente para entender que los grados de ahogamiento pueden indicar algún manejo. No es necesario pues detenernos mucho en esta circunstancia. Y finalmente las consideraciones prehospitalarias, siempre disminuir el tiempo de sumersión e inmersión, iniciar ventilaciones en agua, trasladar a tierra firme, disminuir el tiempo de hipoxemia, siempre priorizar en este caso las ventilaciones de rescate, si el paciente aún tiene pulso, por supuesto. En caso de iniciar RCP, conservar siempre la misma calidad. Y miren que se reporta algo que muchas veces no pensamos, y es que la misma persona que hoy rescata va y la lleva a tierra firme y considera que está en paro e inicia las compresiones, pero ya se ha pegado una nadada increíble. Entonces lo que se dice es que después del primer minuto, el 70% de los casos de esas compresiones bajan la calidad. En caso de 2 socorristas, el uso de bolsa, válvula, máscara es razonable, solamente si hay 2 socorristas, y conectar el disponible. Solo el 5% de los ritmos de paro en ahogamiento son de carácter desfibrilable. El resto son no desfibrilables. Y luego pasamos a la atención hospitalaria. En la atención hospitalaria debemos tener en cuenta siempre la historia clínica de nuestro paciente. ¿Cuál fue el sitio de ahogamiento y lo más específico que se pueda, las condiciones del agua, tiempo de sumersión o de inmersión, qué atención prehospitalaria se le prestó, si hubo necesidad de reanimación, si estuvo en paro y salió, grado de contaminación del agua y la temperatura de la misma aproximada, contexto del ahogamiento, qué antecedentes personales tenía el paciente. ¿Será que el paciente estaba en un charquito como esto y de un momento a otro se mandó la mano al pecho y cayó en el agua
boca abajo y nos hace pensar en una patología adicional y además de eso, complicada con un posible ahogamiento. Interrogar la mayor cantidad de testigos que sean posibles, siempre tener la mayor cantidad de versiones que se puedan. Cuando nos llegue el paciente, una valoración inicial en secuencia A, B, C, D, E y siempre una valoración secundaria rutinaria y siempre pensar que estos pacientes puedan tener un trauma asociado, entre ellos columna cervical y no descartar la inmovilización de la columna cervical si es necesario, porque pues les colocaba esta imagen en el sentido de que pues, el que se tire de clavado en esta piscina, pues digamos sea un agua turbia, pues probablemente pueda llevarse algunos traumas asociados. Y hablamos de este artículo donde básicamente se analizaron los predictores de desenlace favorables a nivel prehospitalario. Es una revisión sistemática y metaanálisis y se escogieron estudios de cohortes y casos y controles que informaban sobre la duración de la sumersión, la edad, temperatura del agua, salinidad y el tiempo de respuesta de los servicios de emergencias. Lo que se vio en este primer forest plot, perdón, en este primer forest plot donde se analiza si hubo algún impacto en la edad y pues en este estudio no hubo impacto en la edad en pacientes menores de 3 y 6 años y mayores de 3 y 6 años en cuanto a desenlaces, pacientes ahogados. En cuanto a tiempo de respuesta por organismos de emergencia, se vio que el tiempo de respuesta menor de 9 minutos pues era mejor. Obviamente, pues menor tiempo de respuesta, pues una atención más oportuna, una RR favorable. En cuanto a salinidad del agua, tampoco se encontró evidencia. Bueno, aquí se encontró una evidencia de que el agua salada en comparación con el agua dulce pudiese irles mejor a los pacientes, pero digamos con unos estudios muy variables, con una población muy heterogénea, con unos artículos pues que no eran muy satisfactorios, pero las poblaciones son más bien regulimbis. Y más adelante les voy a mostrar un poquito y muchos eran reportes de casos observacionales, reportes de casos. Más adelante les voy a mostrar un metaanálisis de solo reportes de casos. Este ya. Y este fue, digamos, en este estudio lo que más impactó en desenlaces y fue el tiempo que el paciente estuvo en inmersión o en sumersión. Básicamente, menor de 5 a 6 minutos, menor de 10 minutos, frente a cualquier cosa mayor de 10 minutos, es mucho mejor en desenlaces de estos pacientes. Se concluye, en cuanto a temperatura, tampoco hubo, digamos, una diferencia sólida, pues, digamos, muy pocos estudios que lograran medir adecuadamente la temperatura del agua, entonces, pues, digamos, no hay, este es de temperatura. Este es menor de 6 a 8 grados y este es mayor de 17 grados centígrados, con muy poquitos estudios. Se logra concluir en esto que les va mejor a los de mayor de 17 grados. Pero pues, sí, uno pensaría que no, pero de todas maneras, la evidencia más adelante tampoco es muy sólida para temperatura. Y entonces, en este estudio de factores pronósticos en atención prehospitalaria, el único de gran relevancia es el tiempo de inmersión y sumersión. ¿Listo? Lesión pulmonar aguda. Empezamos a hablar de todas las lesiones que pueden ocurrir en esos pacientes. Básicamente, principales causas de complicaciones respiratorias derivadas del ahogamiento: aspiración de agua, aspiración de microorganismos y desarrollo de infección, aspiración de químicos, no siempre la persona tiene que ahogarse en agua, aspiración de material sólido con obstrucción de vías aéreas, edema pulmonar inducido por la natación y edema pulmonar y el propio laringoespasmo. Y indicaciones para intubación endotraqueal, pues no es como muy sorpresivo para nosotros, básicamente una falla respiratoria o signos de deterioro neurológico que no puedan, digamos, proteger su vía aérea. Esta radiografía es de un paciente que ingresó por un proceso de ahogamiento, media hora, digamos, dentro de todo su proceso y traslado al hospital, le toman esta radiografía al ingreso y ven estos hallazgos. El paciente ya, digamos, estaba intubado, pero sus parámetros ventilatorios empeoraron y decidieron hacer un control 6 horas después. 6 horas después, estos son los hallazgos. Esto para decirles que básicamente el desarrollo del SDR en estos pacientes se puede producir de inmediato o se puede producir en las siguientes 6 a 24 horas. Este paciente porque ya llegó malo, pero el paciente puede llegar consciente, alerta, respirando bien y en un lapsus de 4, 6, incluso 12 horas deteriorarse rápidamente y requerir un manejo avanzado de la vía aérea. ¿Listo? Entonces, que el paciente haya llegado bien no implica que se vaya a mantener bien durante todo su proceso de observación. Entonces, esto es importante tenerlo
presente. En caso de requerir ventilación mecánica invasiva, no hay mucha evidencia de qué tipo de ventilación se debe aplicar a los pacientes que tienen una lesión pulmonar secundaria a ahogamiento, pero básicamente se extrapola la ventilación protectora. Volumen corriente de 6 mililitros kilogramo de peso ideal y suficiente para mantener apertura alveolar y presión meseta menor de 30 centímetros de agua, y más allá los ajustes que el paciente necesite a medida que vaya avanzando el desarrollo de su patología. No hay evidencia que apoye tampoco el uso de corticosteroides para disminuir la lesión pulmonar en estos pacientes, también para que lo tengamos presente. Este estudio es un estudio que se hizo en ratas. Lo que hicieron fue meterles agua con mucha sal en los pulmones. Bueno, con mucha sal, no, con sal comparable a la cantidad marina. Y lo que se vio fue que estas ratas empezaban a producir este factor inducible por hipoxia 1-alfa, que está muy asociado y muy relacionado con perpetuar la lesión pulmonar, con producción de factores de citoquinas proinflamatorias, aumentando la inflamación, aumentando el factor vascular, de desarrollo vascular. Ajá. Aumenta permeabilidad vascular, aumenta edema pulmonar y se perpetúa el ciclo de hipoxia. Hay muchos estudios de ahogamiento que son de modelos animales. Voy a mostrar este y otro más adelante, pero esto para decirles que, pues, aparentemente, según estudios previos, no hay ninguna diferencia en usted ahogarse en agua dulce o en agua salada, pero lo que se ve en modelos animales es que en agua salada aparentemente se perpetúa y hay mayor lesión pulmonar. ¿Listo? Para tenerlo presente. Finalmente, en lesión pulmonar, el rol del ECMO, pues aquí tenemos un caso muy reciente, y en este estudio, un estudio observacional descriptivo, se incluyeron 247 pacientes con el objetivo de examinar las tasas de supervivencia y los factores de riesgo de muerte en víctimas por ahogamiento y que fueron sometidos a ECMO. Básicamente lo que se hicieron fue separar los pacientes, un 34% de ellos que no experimentaron nunca un paro cardíaco, ahogados, pero que nunca entraron en paro, 35% que entraron en paro, se les hizo reanimación, salieron del paro, se metieron a ECMO, y un 31% que fueron colocados en ECMO mientras estaban en paro. Y se estudió qué fue lo que sucedía. Esta es la tabla de características. Realmente en esta sí hay mucha variabilidad. Las poblaciones fueron muy heterogéneas. Hay más de un grupo que de otros. Principalmente, por ejemplo, en edad, en raza. Bueno, esta no es significativa. Entonces, todas las significativas, que son muchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, básicamente de relevancia, por ejemplo, el modelo ECMO, veno arterial, veno venoso, y en variables no, realmente sí, nada adicional. Aquí lo que sucedió fue que en el grupo que se ahogaron, pero que nunca entró en paro cardiorrespiratorio, fue el grupo que sobrevivió más, apoyando la idea de que estos pacientes, incluirlos tempranamente, digamos, pudiese ser lo más conveniente, pudiese ser la mejor idea y no retrasar o no retrasar la posibilidad de su inclusión. Y los pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio, se los reanimó y salieron, y que fueron conectados a ECMO, a pesar de que no tuvieron digamos, como una P estadísticamente significativa en este estudio, pues de todas maneras sobrevivieron más. Y, por supuesto, los que se conectaron durante la reanimación se murieron más. Entonces, digamos, es un estudio prometedor para el uso de ECMO en estos pacientes. Esta es la conclusión, desde que efectivamente es prometedor, idealmente iniciarlo de forma temprana, identificar al paciente que pudiese requerirlo y lograr darle ese soporte si así lo requiere. En cuanto a alteraciones cardiocirculatorias, no hay mayor ciencia en esta parte. Generalmente los pacientes que presentan un episodio de ahogamiento muy severo que requieren intubación o que requieren algún tipo de reanimación cardiopulmonar, normalmente pueden presentar unos episodios de hipotensión que son transitorios, dado por la vasoplegia o por la disminución propia del gasto cardíaco. También los volúmenes de agua que se hayan ingestado también pueden, digamos, causar algo ingerido, perdón.
ingerido pudiesen causar algo de hipovolemia o hipervolemia, dependiendo de la salinidad o no del agua. Y la mayoría de pacientes que se ahogan pues son jóvenes y son personas sanas y normalmente su parte cardiocirculatoria se estabiliza muy rápido. Tener buen control de la diuresis, de la perfusión. Aquí arriba dice que básicamente no hay evidencia que sea sólida para apoyar el uso de alguna dosis estándar de líquidos, de alguna dosis de diuréticos, o que haya, digamos, necesidad de hacer una restricción hídrica. No hay evidencia de ello. Todo dependerá de cómo hemodinámicamente se comporte el paciente. Determinar si el paciente no mejora su hemodinamia, si persiste hipotenso o con signos de hipoperfusión, ver cómo está la parte miocárdica y determinar la necesidad de agentes vasopresores o inotrópicos. Y tener en cuenta los trastornos del ritmo. Generalmente son arritmias supraventriculares y normalmente son secundarias a la hipoxia del estado de acidosis, y corrigen cuando, pues, digamos, se empieza una buena reanimación. Y en víctimas que están con hipotermia asociada, pues siempre estar pendiente de las alteraciones electrocardiográficas, que generalmente son inespecíficas, dadas por alargamiento del PR, ensanchamiento del QRS, descenso del ST o elevación del punto J. Cuando hablamos de lesión renal, básicamente tenemos que en las primeras 72 horas los pacientes con un ahogamiento severo pueden presentar alteraciones de la función renal, y lo que sucede es que a lo largo de la observación, con una buena reanimación y con un buen manejo, esta falla renal mejora, se estabiliza, y la mayoría de los pacientes no requieren progresar a una terapia de reemplazo renal. Suele ser reversible y raramente requiere la terapia sustitutiva. En este estudio lo que se hicieron fue analizar 147 pacientes que presentaron ahogamiento, y determinaron que todos, de esos 147 pacientes, casi el 43% desarrollaron falla renal, estadios 2 y 3, pero la mayoría de ellos resolvieron rápidamente y no requirieron una terapia de reemplazo renal. Pues digamos, no hubo mayor impacto en esta parte. En cuanto a los trastornos hidroelectrolíticos, tener en cuenta que esta variación de electrolitos puede ser por la aspiración del agua, sea agua dulce o agua salada, pero su importancia clínica, pues digamos, no ha sido muy ampliamente estudiado, pero aparentemente no tiene un rol muy impactante, ya que a lo largo de la reanimación, pues los pacientes vuelven a su homeostasis normal. Este estudio se hizo en conejos. Los sedaron y los ahogaron, y básicamente después de ahogarlos en varios medios de agua, entre ellos agua dulce, agua salada en control, y agua dulce y agua salada esperable, ambientable, lo que se encontró fue que en trastornos hidroelectrolíticos, este cuadro es del sodio, este cuadro es del potasio. Lo que se vio es que esta línea de acá, que corresponde a los pacientes, a los conejos que se ahogaron en agua salada, siempre tuvieron mayores cantidades de aumento de los electrolitos medidos en líquido cefalorraquídeo. Esto igual representado en ácido, en nitrógeno ureico, en ácido úrico, en creatinina, proteínas totales, glucosa. Básicamente, todos los conejos que fueron ahogados en agua salada tuvieron elevación de todos estos componentes en líquido cefalorraquídeo, y más allá de conejos ahogados no hay mucha evidencia sobre esto. En cuanto a las complicaciones neurológicas y la hipotermia, el daño neurológico puede variar desde un ligero estado comatoso hasta un estado vegetativo importante. Es importante saber que en estos pacientes, después de agudamente en el episodio de ahogamiento, es difícil valorar el pronóstico neurológico, y el pronóstico neurológico debe valorarse en un continuo con diferentes métodos, entre los que se incluye el examen físico, neuroimágenes, preferiblemente la resonancia magnética, electroencefalogramas, potenciales evocados, y dentro de todo este proceso de valoración siempre estar atento a las medidas neuroprotectoras que son sugeridas por consenso y que son sacadas de otras patologías, pero pues que no hay una evidencia sólida más allá del consenso que se valide en pacientes ahogados. Las que sabemos: una buena oxigenación, normolemia, estar pendientes de la temperatura, la tensión arterial, y evitar esas condiciones hipercatabólicas como escalofríos, convulsiones,
estados febriles y siempre controlar. Este cuadro para decirles que dependiendo del tiempo que el paciente se encuentre en hipoxemia, de esa misma manera también tendremos el pronóstico neurológico, siendo más de 25 minutos de una hipoxia permanente, un 100% de daño neurológico. Y esto para decirles que aparentemente, nuevamente en estudios animales, esto fue en ratas, el paro respiratorio por asfixia presenta mayor deterioro neurológico que los paros por ejemplo, fibrilación ventricular. Y esto se da por formación de microinfartos y aumento de edema, lo que causa que haya un mayor deterioro neurológico o una probabilidad de mayor deterioro neurológico en estos pacientes. En cuanto a términos de hipotermia, no hay estudios de evidencia de alto nivel de hipotermia terapéutica en el ahogamiento. Las recomendaciones se hacen extrapolado a los estudios que tenemos de asfixia y paro cardiorrespiratorio. En primer lugar, lo que se recomienda por consenso es prevenir la hipertermia en las víctimas del coma. Si se produce hipertermia, trátela rápidamente. Luego, considere mantener una temperatura que vaya entre los 32 y 34 grados centígrados durante unas 12 a 72 horas y evitar calentar al paciente a una velocidad superior a 0.5 grados centígrados hora. Esos son los grados de hipotermia que podemos tener. Va de grado 1 a grado 5. Normalmente el grado 5 pues, es irreversible, es imposible sacar a un paciente de menos de 13.7 grados. Y en este estudio se habla sobre una cosa que me pareció muy interesante y es en condiciones prehospitalarias muy difíciles y pacientes muy hipotérmicos por debajo de 28 grados, pensar en una reanimación por ciclos, donde se reanima por 5 minutos y se descansa por 5 minutos, si estás correcto. Esto en condiciones extremas, en el sentido de que un paciente que está por debajo de 20, lo que se recomienda es reanimación permanente y ojalá con dispositivos de asistencia, como por ejemplo el Lucas. Hay varias cosas que suceden con estos pacientes cuando están muy hipotérmicos. Una de ellas es que el tórax se pone rígido y las reanimaciones bajan en la calidad. Entonces, si se tiene un dispositivo de asistencia, usarlo. Si usted está solo y perdido en una montaña y no hay otra forma de sacarlo, usted puede, si se cansa, parar y no reanimarlo más, y es válido y está dentro de las guías. O usted puede hacer un protocolo de reanimación por intervalos donde reanima por 5 minutos, descansa 5, si el paciente está menos de 28 grados y si está menos de 20 grados, reanima 5 y descansa 10, y a la mano de Dios. Es la evidencia que hay. Este estudio, que es una revisión sistemática de reportes de casos y series de casos, donde básicamente lo que se quería era resumir qué evidencia hay publicada sobre la eficacia de la hipotermia terapéutica en pacientes con paro cardíaco por asfixia fuera del hospital asociado al ahogamiento, y explorar cualquier factor preliminar favorable en el manejo de la hipotermia terapéutica para ver si había alguna mejoría en la supervivencia o el estado neurológico. Esto es básicamente el proceso de selección PRISMA y se incluyeron 13 pacientes, 13 reportes de casos, 13 artículos, sin lograr concluir absolutamente nada en recomendaciones de temperatura. Pero aparentemente extender la hipotermia por unas 48 a 72 horas pudiese brindar algún impacto en los pacientes que tuvieron un paro cardiorrespiratorio y que además de eso están hipotérmicos. Pero, como les digo, sin poder concluir a qué temperatura sería lo ideal mantenerlo por 48 a 72 horas. En este estudio de casos y controles que se realizó para evaluar el impacto de la temperatura del agua y la duración de la inmersión en el resultado de las víctimas de ahogamiento, esto se hizo en aguas abiertas de Washington. Se incluyeron casi 1.377 pacientes. Se analizó la asociación entre la edad, duración de la inmersión y temperatura del agua con los resultados de ahogamiento, y básicamente volvemos a lo mismo. El único factor de impacto fue el tiempo menor de inmersión o de sumersión del paciente como impacto favorable. No hubo ninguna diferencia en cuanto a términos de temperatura del agua. O sea, da lo mismo que usted se ahogue en menos de 6 grados a que se ahogue en 17 grados.
Y aquí hubo, digamos, alguna diferencia estadística favorable para los pacientes de 0 a 4 años que se ahogaban, pero luego en un ajuste por variables confusoras determinaron que no había ninguna diferencia tampoco ni por edad ni por temperatura del agua, simplemente por tiempo en el que el paciente era rescatado. Y pues como todo lo extrapolamos a términos de temperatura a lo que tenemos de paro, pues el año pasado salió la guía de reanimación cardiopulmonar, donde hacen la recomendación de temperatura, que básicamente no hay ninguna evidencia de mantener el paciente en hipotermia, y colocan mantenerlo en una temperatura entre 32 y 37,5 grados centígrados. Y esto básicamente parte de este estudio publicado en el 2021, que es un ensayo abierto con una evaluación ciega de resultados, incluyó 1.900 adultos en coma tras un paro cardíaco, todo esto fuera del hospital, y comparó la hipotermia dirigida, o sea, 33 grados centígrados, versus la normotermia, definida como 37,5. El resultado primario fue mortalidad a los 6 meses. Resultados secundarios, estado funcional medido por ranking a los 6 meses. Y lo que se vio fue que en términos de mortalidad a los 6 meses, ninguno tuvo en ningún subgrupo del estudio hubo alguna diferencia entre someterlo a hipotermia o someterlo a normotermia. En resultados secundarios, en cuanto a escala ranking, tampoco hubo ninguna diferencia en ninguno de los subgrupos respecto a normotermia o a hipotermia. En esta gráfica de Kaplan-Meier podemos también identificar que efectivamente no hubo ninguna diferencia entre pacientes sometidos a normotermia o hipotermia en estos desenlaces. Pero lo que llama la atención es que en eventos adversos, aparentemente a los pacientes con hipotermia, con una P estadísticamente significativo, presentaron mayores cantidades de arritmias inestabilizantes, para tenerlo presente. Finalmente, neumonía y antibióticos, pues entendiendo que está entrándole agua de dudosa procedencia a los pulmones a un paciente, pues uno pensaría, ¿será que es factible? ¿O sea que es prudente iniciar a estos pacientes antibiótico? Pues resulta que lo que hay ahora en evidencia es que de forma empírica no se recomienda a todo paciente iniciar cobertura antibiótica. Lo que se recomienda es monitorear diariamente a los pacientes en busca de fiebre, en busca de aumento de respuesta inflamatoria sistémica, en busca de cambios radiográficos más allá de los establecidos por el propio ahogamiento, y con eso determinar si el paciente ya clínicamente se estableció una neumonía y requiere inicio de cobertura antibiótica. La neumonía puede ser causada por aspiración de agua contaminada, flora endógena, y siempre pensar, si usted tiene un paciente que al cuarto, quinto día, digo, intubado desde el primer día, cuarto, quinto día desarrolla una neumonía, pues pensar si es más bien una neumonía asociada a la atención en salud, y no una neumonía, pues, por el primer origen, para tenerlo en cuenta en términos de cobertura antibiótica. Esta es, digamos, algo de evidencia disponible. En esta se lograron recolectar cuatro artículos observacionales donde se intentó ver si los pacientes ahogados a los cuales se les inició antibiótico existía algún tipo de diferencia, y resulta que pues no. Unos sobrevivieron con o sin antibiótico, de todas maneras sobrevivieron, otros sobrevivieron sin antibióticos, otros hicieron resistencia, otros desarrollaron neumonía, entonces la evidencia es muy variable. Y en este estudio retrospectivo, con el propósito de investigar si la neumonía asociada, bueno, este estudio, más allá de tratar de definir si el paciente se le iniciaba o no antibiótico, era tratar de definir qué tipo de gérmenes y cómo orientar, digamos, la microbiología en esos pacientes que se ahogaban. Entonces, estos pacientes se ahogaron en el río Sena, y lo que pasó fue que las primeras 48 horas hicieron una evaluación para ver si desarrollaban neumonía. Los pacientes que desarrollaron neumonía tomaron muestras microbiológicas, hicieron seguimiento de leucocitos y estudios imagenológicos, y esto fue lo que encontraron. La mayoría de los pacientes se infectaron por estos gérmenes, y entonces dijeron, bueno, entonces comparémoslos con los gérmenes que están en el río Sena, y fueron y tomaron muestras del río Sena y efectivamente concordaban. Antes de las 48 horas, ¿sí? Para no confundirlo con una neumonía asociada a la atención en salud. Entonces, lo que ellos recomiendan en este estudio es que cuando el paciente desarrolle neumonía, trátelo con antibióticos de amplio espectro, porque los gérmenes
pueden ser, digamos, pseudomonas, pues son gérmenes que pueden ser muy complicados, trátelos con antibióticos de amplio espectro y siempre trate de hacer una correlación con el sitio en el que el paciente se ahogó. Entonces, pues eso es muy complicado, pero si el paciente se ahogó en el caño de aguas residuales, pues hay una alta probabilidad de que la infección, sí, de que la infección pues sea más bien complicada. Tabla de microorganismos frecuentemente causantes de infecciones en víctimas de ahogamiento, como para tenerlas presentes, gram positivos, siempre también pensar en hongos, gram negativos, aeróbicos y anaeróbicos. Y finalmente, conclusiones. Lesiones por inmersión son condiciones prevenibles y siempre tenemos que tenerlo presente, siempre clasificar el evento como fatal o no fatal en términos prácticos y no complicarnos. La atención prehospitalaria es esencial, se requiere mejor capacitación, siempre sospechen trauma asociado en estos pacientes. Recordar que el problema fundamental es la hipoxia y esta debe resolverse de forma oportuna y por eso hacemos tanto énfasis en la prehospitalaria. Se debe disminuir siempre que se pueda el tiempo de inmersión. Las lesiones pulmonares por ahogamiento pueden ser tardías. Nunca como que, estás bien, vete para la casa y luego vuelven una dificultad respiratoria. Siempre tenerlo presente, dejarlos en observación algún tiempo prudente. Determinar las condiciones y circunstancias precisas de ahogamiento. Esto nos va a dar mucha información para el manejo del paciente. Tener presente la salinidad del agua, aunque existen estudios muy escasos, pero aparentemente, pues como que a estos pacientes puede que les vaya peor. La inducción de hipotermia no parece tener evidencia suficiente. La cobertura antibiótica empírica inicial no está recomendada. El pronóstico neurológico siempre hacerlo en un continuo y con varios métodos diagnósticos y siempre sospechar, esto es muy importante, sobre todo en adultos, una patología adicional que haya llevado al ahogamiento. Si usted puede llegar a un paciente ahogado y si usted pierde de vista que el paciente antes se infartó, se nos pasa el infarto y le damos mucha más importancia al ahogamiento. Hay que tratar de solucionar las dos cosas y siempre sospechar. Muchas veces el ahogado, pero resulta que se ahogó porque se infartó, tiene un ST, nunca le tomamos un electrocardiograma o le dio una ACV, nunca le hicimos una neuroimagen. Entonces siempre, sobre todo en adultos, tenerlo muy presente. Y en adultos jóvenes siempre están muy presentes por intoxicaciones con alcohol y sustancias psicoactivas.